Este es el cárter. Acá tenemos la bomba del aceite. Y acá sale el empaque del cárter. Mira, aquí está toda la fuga. Y la bomba del aceite tiene fuga aquí, en esta parte. Acá observamos la bomba de aceite. Y ya, mire, le limpiamos toda la superficie. Bien limpiecito para poderle. Esta no lleva empaque, lleva silicona ultra grey. Y esta es la causa de la fuga, este horrincito. Miren, ahí ya se ve plano totalmente. Y este es el empaque nuevo original. Miren, es redondo. Esta es la parte del bloque donde sienta la bomba. Miren, este orificio donde sella el O-ring que se cambió. Ya está todo limpiecito, toda esta superficie. Miren, yo lo hago con una cuchillita de estas. Facilita mucho el trabajo, pues, de este tamaño. Este cuadrante que se ve ahí en el rotor de la bomba lo ubicamos de tal manera que entre en el cigüeñal. Y en esta parte aquí ya instalamos los 5 tornillos: 1, 2, 3, 4 y 5. Los tornillos llevan 8.7 libras. Acá quiero mostrarles esto. Esto es una arandelita que se quedó pegada ahí del empaque viejo. En esto hay que tener especial cuidado porque, mire, aquí no la tiene. Si se queda, muchas veces se ha quedado ahí. Y cuando ponen el empaque nuevo y ajustan, le dan el torque, por ahí queda escapando el aceite, por ahí queda el chorro. Entonces, para tener cuidado con eso. Ahora instalamos la poma del aceite. Lleva 4 tornillos. 1, 2, 3 y 4. Esos también van a 8.7 libras. Tener cuidado que acá en esta parte ya un empaque. Entonces que no se vaya a romper, porque se nos puede empezar a salir el aceite por ahí. Y no sube la lubricación. Acá en estas uniones, en estas, donde se une la tapa trasera aquí con el bloque, le aplicamos un poquito de silicona. En la parte delantera también. Acá vamos a instalar el empaque de cárter original. Lo importante acá es limpiar muy bien esta superficie, que no quede con nada de aceite, porque en el momento que se ajuste se va a expandir el caucho y vamos a dañarlo. Tiene que estar bien seco, esta parte bien limpio, sin grasa, y el bloque del motor también. Importante acá en estas curvas, vamos a aplicarle un poco de silicona, solo en estas curvas, así lo indica el manual, y en estas. Bueno, aquí ya vamos a montar el cárter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo ponemos en el bloque y vamos a apretarlo cruzado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, así vamos haciéndolo en X. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues lo que ya había dicho, que esté muy limpio, muy seco. Y vamos a apretarlo si es un empaque original, si es original,
a 8.7 libras. Si no es original, yo recomendaría un poquito menos, porque el caucho es más suave, no es de la misma calidad. Ahora instalamos esta lata, que va asegurada primero pues con este tornillo, que es de una cabecita de 10 milímetros. Y va ajustado a 8.7 libras también. Acá lleva otros, pero se instalan con la otra parte que lleva. Ahora vamos a instalar la guaya de los cambios. Aquí. Acá el eje selector lleva la rosca. Y este es el tornillo que va ahí. Eso lleva una lámina para asegurarlo, para bloquearlo, pero en este carro la botaron. Entonces vamos a echarle trabarroscas para que no se caiga. Aseguramos esta platina de la guaya. Lleva 2 tornillos iguales. También son de cabeza 6 milímetros. Ahora vamos a poner esta tapa que va protegiendo la guaya. Y va con estos, con 2 tornillos iguales, 2 tornillitos. Ahora montamos esta otra tapa que va aquí y va con estos 2 tornillos, también de cabeza 10 milímetros a 8.7 libras. Ahora ponemos este soporte que va asegurado con 4 tornillos. Con estos 4 tornillos, 2 de cabeza 14 y 2 de cabeza 12.